Muy buenos días, iglesia, que el Señor te bendiga en esta mañana. Bienvenido a nuestro servicio por internet que estamos poniendo cada semana. Espero que estés listo para poder escuchar la palabra de Dios. Good morning, church. Thank you for joining us this morning. We are very glad that you are joining us today and that you are ready to hear God's word. Esta mañana vamos a empezar una nueva serie de sermones basados en el libro de Primera de Pedro llamado Esperanza Viva. Y vamos a empezar con estos primeros 12 versos de este libro. Today, church, we're going to start a new sermon series based on the book of 1 Peter. This new series is called The Living Hope, which is Jesus. So it's my prayer that God will use these weeks to help us to have a better understanding who is our living hope. Es mi oración, hermano, que durante estas semanas el Señor nos ayude a poder entender mejor quién es nuestra esperanza viva, que es Cristo. So I'm just going to start with a word of prayer and then we're going to just get into the sermon this morning. Vamos a orar, hermano, y luego vamos a estar compartiendo la palabra. Father God, thank you for this day. Thank you, Father, for your love, your grace, and your mercy that you always display for us, Lord. I pray, Father, that today as we come to your word, Lord, you will help us, you will inspire us, you will challenge us, and you will encourage us, Father. Padre, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús y te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, a poderla, Señor amado, reflexionar en ella y que a través de ella nos animes, nos alientes, nos retes y nos desafíes a vivir para tu gloria y tu honra. Father, we give you the glory and the honor and we pray in the name of Jesus. Padre, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. God bless you. Dios te bendiga. Es hora de adorarle.
Hermanos, muy buenos días, que el Señor los bendiga en esta mañana. Estamos compartiendo la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones que está en el libro de Primera de Pedro. Y esta nueva serie de sermones la he titulado Esperanza Viva. Y el sermón de hoy día la he titulado Viviendo como exiliados. Y esta introducción que vamos a hacer va referida, hermanos. Sé que los que han estado viniendo a los servicios en español que hemos estado teniendo en la iglesia probablemente tienen un entendimiento, digamos, de lo que he estado predicando. Así que este sermón voy a tomar los 12 primeros versos de Primera de Pedro. Y el título del sermón es ¿Cómo es que podemos nosotros, tú y yo, vivir como exiliados en este mundo? Así que vamos a meternos de lleno al sermón el día de hoy y vamos a comenzar. Hermanos, hemos terminado hace algunas semanas hace una semana exactamente, con la predicación del libro de Hechos. Y escuché hace algún tiempo a algún pastor decir que nosotros, la iglesia actualmente, ¿no? Hechos termina con el capítulo 28, pero la misión continúa. Esto quiere decir que después de que se cierra el capítulo 28, el capítulo 29 empieza con usted y empieza conmigo. Empieza, digamos, con este movimiento de los discípulos plantando iglesias y proclamando a Cristo en lugares que ya no estaban cerca a Jerusalén, sino que constantemente iba extendiéndose durante todo digamos, el imperio romano y aún el mundo conocido. Y es en esta misión de proclamación del Evangelio, cómo es que, digamos, el Evangelio llega a regiones alejadas que estaban ubicadas en las regiones del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta región, ¿no? Actualmente es Turquía, y Turquía es, digamos, este país de gran mayoría musulmán, pero que sin embargo tiene y encierra muchísimas historia, hay muchísima cultura referente a lo que la iglesia tuvo que experimentar durante, digamos, estos años en el cual, digamos, Turquía antes era un lugar, una bastión cristiana. Es más, hermano, el templo de Éfeso se encuentra ahí. También está este templo llamado el Hagia Sofía, que es un lugar que espero poder visitar algún día, si Dios lo permite. Pero hay un lugar de mucha historia del cristianismo, ¿no? Sabemos que Timoteo estuvo ahí pastoreando, sabemos que Lucas también estuvo ahí, sabemos que hubo mucha gente que amó al Señor, pero sin embargo después, ¿no?, de que Saladino invade toda esta región con los musulmanes, digamos, la iglesia, esta Hagia Sofía, digamos, se convierte después en un lugar que los musulmanes han ocupado. Pero, sin embargo, eso no debe de desviarnos de la atención donde tenemos que ir. Pero Pedro escribe esta carta a estos hermanos que están en este lugar. Así que durante estas semanas, hermanos, vamos a estar predicando el libro de Primera de Pedro en esta serie de sermones llamada Esperanza Viva. Y mi oración es que Jesús durante estas semanas se revele como nuestra esperanza viva, porque, hermano, Él lo es. Así que vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1, del 1 al 12, y dice lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos en las regiones del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, dice acá, que Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su gran misericordia, dice, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos la herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes un motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, dice, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale muchísimo más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven,
creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas, dice, que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron cuidadosamente esta salvación y querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles contemplan estas cosas. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y por darnos la oportunidad de poder, Señor, compartir este mensaje. Oro, Padre, para que mientras abrimos la Escritura, no solamente abramos la palabra, pero que abramos también nuestras mentes y nuestros corazones. Te damos las gracias por Cristo, que es nuestra esperanza viva, y es en su nombre que en esta mañana oramos. Te damos las gracias y oramos en el nombre precioso de Jesús. Como dije, hermanos, el título del sermón de hoy se llama Viviendo como extranjero. Como mencioné al inicio, Pedro está escribiendo esta carta a las iglesias que están en la región de Asia. La motivación de Pedro, hermanos, es poder transmitir ánimo a estos hermanos debido a los sufrimientos que ellos estaban pasando. Es más, en 1 de Pedro capítulo 5, verso 12, leemos que Pedro dice que con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente, dice, para animarlos. Aparentemente esta opresión que ellos estaban sufriendo estaba causando mucho desánimo a la iglesia. Una pregunta interesante sería, ¿por qué ellos estaban sufriendo ataques? ¿Y cómo es que estos ataques les estaban afectando? ¿Por qué es que ellos estaban sufriendo esta opresión y esta persecución? ¿Cuál es la razón por la cual ellos se habían ganado, por así decirlo, la persecución? Y lo que yo creo es que la razón por la cual ellos están siendo perseguidos, en primer lugar, es porque ellos se están identificando con Jesucristo. Y al momento en el cual ellos se identifican con Jesucristo, comienzan a vivir una vida totalmente diferente. Y al vivir una vida totalmente diferente, muchas veces esto ocasiona de que la gente los mire raro o simplemente los aborrezca. Si usted de repente ha conocido al Señor en una edad, de adulta, usted probablemente debe de darse cuenta cómo era su vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Cómo era antes ir con tus amigos, y había una fiesta, una celebración, y sacaban las cervezas y se ponía uno a tomar, a emborracharse y a hacer un montón de cosas que iban en contra de la palabra de Dios, de la pureza de Dios y de lo que Dios nos dice ahora que debemos de vivir. Es más, si usted, probablemente como yo, ya los amigos ya no te llaman para la celebración del compadre o del compañero de trabajo, porque ya saben, este ya no toma, este ya no está fumando, este ya no está drogando, este ya no está participando de nuestros chistes en doble sentido, este ya no se cree el super santurrón, ¿para qué lo vamos a llamar? ¿No le ha pasado eso a veces a usted? Entonces es muy probable que estos hermanos estén experimentando este tipo de ataques debido a que estaban viviendo una vida totalmente diferente. Y Pedro les va a decir, Pedro va a dar esta identidad, esta palabra llamada exiliados, que la traducen como peregrinos, o se traduce como extranjeros en la versión internacional, pero la palabra literalmente quiere decir exiliados. Y exiliados, hermanos, es una palabra muy interesante porque el primer exiliado en la palabra de Dios o en la Biblia es Abraham. Para los judíos era interesante escuchar, que vamos a ser como Abraham, o somos como Abraham. Abraham dice que fue exiliado, fue sacado de su tierra, en Ur de los Caldeos, fue sacado de su tierra. Abraham era un pagano, pero que después cuando comienza Abraham a caminar con Dios, y esto es muy interesante, hermano, porque Abraham no se queda, Dios le dice, sal de tu heredad,
bueno Señor, mañana si tengo tiempo, sino que Abraham obedece y Abraham comienza, sale del lugar donde está con una meta en su corazón de ir a la tierra prometida, al lugar que Dios le había prometido que iba a ser su hogar. Y Abraham comienza a caminar y dicen que él vivió como un exiliado. Entonces, para los judíos, que habían algunos judíos en esta iglesia, esa palabra era muy importante. Pero al mismo tiempo, esta palabra también sirve de consuelo y de ánimo a los hermanos que están también, que eran gentiles, que habían sido alcanzados. En esta iglesia habían algunos judíos, muchos creen que eran muy pocos, pero la gran mayoría de hermanos y hermanas de esta iglesia eran personas gentiles. Entonces Pedro va a darles esta identidad de que digamos, les va a explicar, ustedes son exiliados y como tal, tienen que comportarse como exiliados, que están aquí, pero que no son de aquí. Y mi labor hoy día, hermanos, mi trabajo, el trabajo que Dios ha puesto al frente mío el día de hoy, es poder convencerte a ti de que el mundo en el cual tú vives y yo vivo no nos pertenece, sino que estamos aquí de paso. Este mundo no es nuestro hogar. Este mundo es simplemente el lugar donde Dios nos ha puesto. Es más, Pedro le va a decir Babilonia en 1 de Pedro capítulo 5, verso 13. Les escribo desde Babilonia, dice. Y nuevamente, ¿no? Babilonia no es este lugar, digamos, que en el conocimiento bíblico nos traiga, ¿no? Una revelación de que es un lugar santo y puro, sino Babilonia es un lugar en el cual, digamos, hay pecado. Pedro hace referencia, ¿no? Porque cuando Pedro escribe la carta, Babilonia ya había dejado de existir, el imperio babilónico ya había perecido. Es más, hermano, Babilonia hace referencia específicamente al libro de Daniel. Es muy interesante porque he estado estudiando Daniel y Babilonia se enmarca ahí. Y es más, hermano, Daniel vivió como un exiliado en Babilonia. Si usted lee al menos los 4 primeros capítulos de Daniel, se va a dar cuenta, hermano, que si bien es cierto, Daniel vivió en Babilonia, Daniel nunca comprometió su relación con Cristo. Jamás lo hizo. Le dijeron, arrodíllate ante el rey y adóralo, prefiero irme al foso de los leones. Sus amigos de Daniel dijeron, hemos hecho una estatua grandiosa de este rey, tienes que agarrar y dejar de orar a tu Dios. Y los amigos de Daniel le dijeron, sepa usted rey, ¿no? Que nuestro Dios nos va a salvar si usted nos manda al foso del fuego. Pero aún si nuestro Dios no nos salva, sepa usted rey, que jamás nos vamos a doblegar a usted. Pero es interesante, hermanos, que los amigos de Daniel y Daniel coexisten y viven en esta Babilonia. Es más, son leales al rey, pero no comprometen, digamos, su identidad. Y quizás esa es una muy buena relación para poder entender cómo es que tú y yo tenemos que comportarnos en esta Babilonia, que es en el lugar donde Dios nos ha puesto. Así que mi labor es muy dura hoy día. ¿Y por qué es dura? En primer lugar, es dura porque probablemente a ti te gusta Babilonia. Porque Babilonia es cómoda. Babilonia no te ofrece $20 la hora, $15 la hora, $16 la hora. Babilonia te da beneficios. Babilonia te da placeres. Babilonia te permite tener una casa, un carro. Babilonia... Y es difícil porque nos gusta esos placeres y nos gusta esa manera de vivir. Pero sin embargo, en Cristo nosotros tenemos que entender que este no es el cielo, no es el paraíso. Este es el mundo. Así que mi labor hoy día es muy complicada porque mi labor hoy es hacerte entender de que tú y yo tenemos que vivir como exiliados en este mundo. Así que mi sermón tiene 4 puntos muy simples, muy sencillos. Pero ¿qué debemos de entender nosotros como exiliados? Mi primer punto es muy simple y Pedro va a empezar aquí en el verso 3. Que nosotros hemos sido nacidos de nuevos para poder ser realmente extranjeros o exiliados. Y hermanos, el nuevo nacimiento es un evento sumamente importante en nuestra vida cristiana. Es realmente tan importante porque es el punto de partida en nuestro caminar con Cristo. No puede haber cristianismo sin un nuevo nacimiento.
Pedro va a decir a los exiliados, ¿no? Si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, eso quiere decir tú y yo, ¿no? Que el Padre, dice, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo. Pedro va a enlazar este nuevo nacimiento con la idea de la resurrección de Jesús. Ahora, quizás usted se pregunte, muy bien, pastor, yo no entiendo qué cosa es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, hermanos, es el momento, lo voy a poner de esta manera, es el momento en el cual usted y yo somos sumergidos en el conocimiento de Cristo a través del poder del Espíritu Santo, que trae convicción a nuestro corazón. Esto, mis amados hermanos, es un milagro, milagro. No es algo que yo puedo producir, no es algo que yo hago, no, mi estrategia, 2, 3 pasos para agarrar, ¿no? Y que la gente se convierta a Cristo. Hermanos, la salvación, digamos, liderada por el Espíritu Santo y a través del nuevo nacimiento, es un milagro. No puede ser producido por manos humanas. Nuestra labor es proclamar el Evangelio y testificar a Cristo al mundo, pero al final nosotros no salvamos. Nosotros simplemente presentamos la oportunidad y participamos con Dios en el proceso de este plan de salvación que Dios tiene. Pero finalmente no está en mí el hecho de que traiga salvación a una persona. La salvación, mi hermano, y sobre todo específicamente el nuevo nacimiento, es un milagro. Así que este milagro, hermanos, del cual la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo, es una vez más, quiero mencionar esto, es producido por Dios. Ahora, en Juan capítulo 3, verso 3, leemos que Jesús habla con Nicodemo y le explica la importancia de nacer de nuevo. Y es más, Jesús va a hacer hincapié en que sin el nuevo nacimiento no sería posible ver el reino de Dios. Adicionalmente a esto, la conversación entre Jesús y Nicodemo va a continuar desde el verso 1, que Juan introduce, digamos, a Nicodemo como este personaje que viene a hablar con Jesús de noche. Va a ir desde el verso 1 hasta el verso 21. Y adivine qué, hermano, en el verso 16 encontramos quizás la manera más hermosa en la cual el Evangelio es presentado a una persona. Yo tengo la convicción de que Nicodemo fue salvo. Porque, hermano, él escuchó Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que alcanzan salvación son los que aceptan a Jesús como su Señor. Y los que no reciben condenación. Es lo que Jesús mismo dice. Y sabe algo, hermano, porque probablemente Pedro plasma esta idea de, digamos, del nuevo nacimiento como el inicio de la vida de un exiliado. Es porque probablemente, hermano, Pedro estuvo escuchando esta conversación entre Nicodemo y Jesús. Medio chismoso, Pedro. No lo sé, hermano, pero es mi humilde percepción, mi especulación, si usted quiere decirlo aquí. Pero es muy probable que Pedro estuvo ahí. Dice la palabra que Pedro era de las personas que pertenecían al círculo cercano de Cristo. No, Juan era el otro y el otro era Santiago. Este grupo de tres era el círculo más cercano a Cristo. Y por alguna curiosa razón, yo creo que probablemente Pedro estaba escuchando o de repente participando de esta conversación en la cual Jesús estaba teniendo con Nicodemo. Nuevamente, es una especulación. Punto número 2. Si somos exiliados, hermanos, tenemos que entender que tenemos una esperanza viva. La salvación nos va a liderar definitivamente a Cristo. La salvación no es por nuestras obras, dice Efesios. La salvación no es porque yo soy bonito, no es porque yo soy latino, no es porque yo soy, qué sé yo, digno de ser salvado. No, la salvación es a través de Cristo y la salvación definitivamente nos va a liderar a Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús es nuestra esperanza viva. Pedro va a conectar la salvación juntamente con la resurrección.
Y recuerda, hermano, la enseñanza de la resurrección nos dice de que nuestro Salvador entregó su vida, murió por nuestros pecados para satisfacer las demandas de la ley, pero que dice que al tercer día Jesús derrotó a la muerte y al pecado y resucitó en el tercer día. Esto quiere decir que nuestro Salvador vive. Y porque Él vive, Él es nuestra esperanza viva. Nuestra esperanza no está puesta en algo o en alguien, solamente en Cristo. Y esto, mis amados hermanos, debe de ser una gran motivación para que nosotros podamos salir cada día a poder vivir nuestra vida para Jesús, ya sea en el trabajo, ya sea con la familia, ya sea en tu matrimonio, ya sea con tus hijos, con tus nietos. Es una excelente manera para poder nosotros motivarnos. Yo sé que de repente unas personas cuando se levantan lo que les motiva es el café, pero realmente entender esto es mucho mayor y es mucho mejor que poder realmente tener un sorbo de café a las 6 de la mañana o a la hora que usted se levante. Jesús es nuestra esperanza viva. Nuestra esperanza no está puesta en la política, nuestra esperanza no está puesta en el dinero que tenemos, no está puesta en las posesiones que tenemos, no está puesta en nuestra salud, no está puesta en nuestras habilidades, nuestra esperanza no está puesta en el conocimiento que podemos acumular, nuestra esperanza está puesta sobre la persona de Cristo Jesús y es a Él a quien nosotros adoramos y seguimos. Y como exiliados, hermanos, nosotros tenemos que estar prestos para poder vivir bajo esa esperanza. Son número 3. Como exiliados tenemos que entender de que vamos a sufrir pruebas en este mundo. Y ya usted probablemente se ha cansado de que yo le repita esto, pero es muy cierto. Vamos a tener que enfrentar pruebas. Pastor, ¿me está deseando lo malo? No. No soy profeta, pero lo que sí te puedo asegurar, mi querido hermano, mi querida hermana, es que nosotros en este mundo vamos a atravesar pruebas. Probablemente de aquí hasta que acabe el año vas a tener que pasar pruebas. Aún cuando dices, no, pastor, yo no quiero pasar pruebas, no. Pero ahora, si somos exiliados, tenemos que entender esto en nuestra mente. Que en la providencia de Dios, si Dios permite que atravesemos alguna prueba, hermano, esta prueba tiene un propósito. En el mundo, el sufrimiento nos lleva a la desesperación y a la depresión. Pero en Cristo la prueba, en primer lugar, cumple un propósito. Préstame atención aquí por un segundo. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te está llamando a ti a pasar por una prueba? La palabra de Dios dice que nuestra fe, Pedro específicamente dice que nuestra fe, dice que es refinada, así como el oro es refinado, nuestra fe es refinada. Esto quiere decir que si estamos pasando por alguna prueba, el propósito de esa prueba, de ese obstáculo que tenemos al frente, es de poder refinar nuestra fe. Que nuestra fe se haga mucho más pura, que nuestra fe se haga mucho más valiosa. Hermano, ¿alguna vez usted ha visto un oro de 18 quilates? Si usted compara el oro de 18 quilates con el oro de 24 quilates, usted va a notar la diferencia. ¿Y por qué va a notar la diferencia? Porque el oro de 18 quilates tiene todavía impurezas, pero el oro de 24, su valor se aprecia más porque es mucho más puro. Es interesante, hermanos, que Pedro haga esta afirmación y esta declaración. Y a mí me parece brillante que Pedro haya usado este ejemplo para darnos a entender un principio espiritual muy, muy importante. Así que nosotros tenemos que entender de que el proceso, digamos, del sufrimiento, lo que nos hace es, digamos, poder mostrar que nuestra fe es digna de aprobación, de acuerdo a lo que Pedro menciona. Yo quiero animarte en esta mañana. De repente tú estás ahí, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Quejándote. Que es a veces lo que nos hacemos cuando las cosas nos van mal. Pero de repente podemos nosotros hoy en día, a través de lo que Dios nos está enseñando, poder asumir las pruebas con una actitud totalmente diferente. De que Dios permite que pases por esa circunstancia para poderte mostrar, digamos, dónde estás en tu caminar con Él, en tu fe. Y de cómo tu fe debe y tiene que ser refinada. Si estás pasando una prueba, dice Santiago capítulo 1. Tengamos, dice, por sumo gozo, porque
cuando nuestra fe es probada, va a ser purificada, de acuerdo a Primera de Pedro. Punto número 4. Como exiliado, mi amado hermano, debes de entender de que el mundo te va a detestar. Y esto es un poco difícil porque muchas personas quieren encajar en este mundo. A veces pareciera como que queremos ser como el mundo, cuando no, ese no es el camino. Y a veces es triste que la iglesia quiera ser como el mundo. Y con esto no estoy diciendo de que no debemos de sí servirnos de la tecnología, de los aportes que, digamos, del conocimiento que hay en el mundo para poder usarlo dentro de la misión de Cristo. Pero el problema está en cuando queremos ser iguales al mundo. Y tenemos que entender, iglesia, de que nosotros vivimos un mensaje totalmente diferente al mensaje del mundo. No somos del mundo, no participamos del mundo, vivimos sí en este mundo, pero somos diferentes, somos raros, somos exiliados. Y a veces esto es difícil para nosotros el poder entender porque, una vez más, queremos encajar en el mundo, queremos ser como el mundo. Pero sin embargo la palabra de Dios nos dice de que nosotros, dice, la amistad con el mundo es enemistad para con Dios, dice Santiago. Mientras más tú y yo conocemos a Cristo y vivimos para Él y para su reino, vamos a darnos cuenta de que este mundo está totalmente fuera de control. Basta simplemente, hermano, ver las noticias. Vivimos en un mundo ahorita dividido, un mundo en el cual hay mucho odio, hay mucho, digamos, lucha, pugna por el poder, un mundo dividido. Un mundo que no es, digamos, compasivo. Es un mundo duro. Y esto nos debe de llevar a nosotros a entender, hermanos, de que esto no es el paraíso. Estamos yendo hacia el paraíso, que es donde Cristo está. En los últimos 2 versos del día de hoy, Pedro va a enlazarnos hacia los profetas. Y hermanos, ser profetas, y es por eso que este cuarto punto implica de que el mundo no nos va, digamos, a desear, sino que nos va a querer repeler, nos va a odiar. Y el ejemplo va enlazado, hermanos, hacia lo que los profetas hicieron. En el Antiguo Testamento, la manera en la cual Dios hablaba específicamente a una persona o a Israel era: Dios levantaba un profeta, le daba un mensaje que por lo general era un mensaje de exhortación, y el profeta lo que hacía era entregaba el mensaje. No importara quién estaba al frente, el profeta tenía que ser fiel a quien había enviado el mensaje para que pudiese ser proclamado. La consecuencia de esto, hermanos, es que muchas personas, muchos reyes, odiaban a los profetas. Los detestaban, decían: ¿cómo es posible? Este profeta solo me profetiza malas cosas. Pero sin embargo, no es que odiaran a los profetas, sino que odiaban realmente a Dios. Y es lo que sucede hoy en día con el mundo. Si tú estás creciendo en tu relación con Cristo y estás avanzando, como dije al inicio, lo más probable es que la gente no va a querer estar contigo. Porque eres raro. Porque eres diferente. Y es la labor que el mundo, digamos, cumple, nos repela. Pero sin embargo nosotros, como mensajeros de Cristo, tenemos que ser fieles al que nos llamó y fieles en la predicación y la exposición del Evangelio con ellos. Iglesia, si vivimos como extranjeros predicando el mensaje del Evangelio, es muy probable que terminemos igual que los profetas. El trabajo de ellos no fue fácil. Ellos eran constantemente rechazados, golpeados, maltratados, y muchos de ellos fueron asesinados. Como ellos también, nosotros tenemos este mensaje precioso del Evangelio. Pedro dice que estos profetas no entendían lo que a veces estaban profetizando, pero que tomaban sus profecías y que estudiaban, dice, para poder entender lo que ellos estaban
compartiendo. Ellos enfrentaron, hermanos, oposición, rechazo y maltrato, pero recuerda, como exiliado, como extranjero, tú y yo también vamos a atravesar esto. Iglesia, la tensión que hay en este mundo nos ataca porque nos tienta a vivir bajo los valores del mundo y bajo lo que la cultura del mundo nos dice. Pero como seguidores de Cristo, al haber nacido de nuevo, Dios nos ha dado un nuevo corazón, con nuevos valores, con un modelo a vivir encarnado en el mismo Cristo al cual tú y yo debemos de imitar. No somos llamados a conformarnos a este mundo, sino llamar a este mundo al arrepentimiento de sus pecados para que Dios pueda perdonarlos y de esta manera ellos puedan reconciliarse con Dios. Vivir como un exiliado no es fácil, lo sabemos, pero nos debe de reconfortar el hecho de que nuestra esperanza viva se encuentra en Cristo. Y porque Él vive, podemos encontrar victoria. Déjame orar en esta mañana y de esa manera cerramos nuestro sermón. Padre, gracias por tu palabra y por esta mañana, por darnos, Señor, el entendimiento, por darnos, Señor amado, tu espíritu para poder venir a ella y, Señor, nutrirnos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Te pido que el día de hoy, Padre, nos ayudes a poder entender y reflexionar más y más acerca de este rol que nos das de vivir, Señor amado, como exiliados. Señor, ayúdanos a poder vivir de esa manera y te pedimos que te glorifiques en cada una de nuestras vidas. Padre, por aquellas personas que quizás hoy, mientras escuchan el sermón, están desanimados. De repente están desanimados porque al igual están enfrentando oposición, rechazo, o de repente hay algún problema en el cual ellos se encuentren. Oro, Señor, para que esa esperanza viva que es Cristo pueda venir a ellos y pueda traer ánimo. Si de repente, Padre, alguno está sufriendo por pecado, porque de repente han transgredido tus mandatos y tu ley, Señor, oro para que el Espíritu de Dios pueda traer convicción de pecado, que los pueda liderar al arrepentimiento. Y cuando ellos reconozcan sus pecados, que han hecho lo malo en contra de ti, y confiesen sus pecados y te pidan perdón, Señor, que ellos, Padre, puedan experimentar esta sanidad de sus corazones, que puedas tú, Señor amado, traer a tu espíritu para que pueda infundir aliento y a través de tu espíritu puedan dirigirse a Cristo, nuestra esperanza viva. Señor, ayúdanos en esta mañana y anímanos, Padre, a través de esta palabra que nos has dado. Te damos las gracias el día de hoy y Padre amado, oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Hermanos, para compartir los anuncios rápidamente, Ricardo va a tener unos anuncios para compartir, él lo va a mencionar, pero simplemente compartir unos anuncios cortos y pequeños referente a los jueves tenemos reunión de oración, 6:30. Todos están invitados, hermanos, a poder participar. Estamos teniendo una clase de inglés al inicio y luego tenemos un tiempo para orar, así que todos son bienvenidos, jueves 6:30 de la tarde. También a partir ya del domingo pasado estamos teniendo servicios cada semana en la iglesia, así que si usted desea venir, quiere venir, por favor, está usted más que bienvenido. Déjenos saber para poder tener espacio en la iglesia, pero digamos, tenemos suficientes sillas disponibles para poderlo acomodar si usted decide poder visitarnos, y tenemos también máscaras y desinfectantes listos y estamos haciendo una limpieza, digamos, detallada cada domingo al inicio del servicio y también después del servicio. Nuestra hermana Iris nos ayuda cada semana en esa labor, así que estamos listos y preparados para poder recibirlo. Vamos a estar esperándolo y con muchas ganas de poder verlo y orar con usted y estrecharnos los codos, porque la mano no se puede estrechar, pero estamos orando por usted, hermano. Son los anuncios que tengo para este fin de semana. Y recuerda, hermano, que tenemos hemos empezado una nueva serie de sermones en el libro de Primera de Pedro. Espero que pronto verlo y Dios lo bendiga y lo guarde
Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas y de esa manera estamos terminando nuestro servicio. Mi Dios, gracias por darnos esta mañana y te pedimos que, Padre, guardes nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente durante estos días. Que, Señor, nos ayudes a vivir como extranjeros, como exiliados en este mundo. Y que, Padre, mientras seguimos aprendiendo de ti, el poder transformador de tu palabra y de tu espíritu, Padre, generen un cambio en nuestro corazón para la gloria tuya. Te damos las gracias y Padre, oramos por las ofrendas y los diezmos que consagramos delante de ti. Te damos las gracias porque tú eres nuestro fiel proveedor, quien nos ayuda y suple en cada necesidad que tenemos. Te damos las gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Buenos días, iglesia. Nada más en esta mañana quiero compartir una información con respecto a lo que estamos haciendo para encontrar al nuevo pastor, que en este caso es el pastor Jorge. Nada más para confirmar lo que el equipo de búsqueda ha recomendado para la iglesia es tener al pastor Jorge como pastor principal de la iglesia. Nada más avisarles de que en estos días vamos a mandar un paquete de información. En este paquete de información vamos a encontrar lo que son notas que se han obtenido de las entrevistas con el pastor Jorge, también el currículum de él, preguntas que han tenido ciertos miembros. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a responder ciertas preguntas en ese paquete. También una carta que mandó el distrito de la iglesia. También quiero mencionar ciertas fechas que sería bueno que las anotaran, especialmente si son miembros de la iglesia. Quería mencionar también que el día 18 de octubre vamos a tener una reunión de miembros en la iglesia después del servicio. Todos los miembros están invitados. Si es que ya pueden llegar a la iglesia o lo pueden hacer a través de Zoom en internet. También vamos a estar mandando un link donde usted se va a poder conectar y poder escuchar y participar en esta reunión. En esta reunión se van a hacer varias preguntas hacia el pastor Jorge, van a ser preguntas hacia el equipo de búsqueda y hacia los ancianos de la iglesia. Es una buena oportunidad. Si usted tiene alguna pregunta, sería bueno que nos acompañe. Vamos a tratar de que no sea más de 45 minutos, máximo una hora, si es que se extienden las preguntas, pero ya hay varias preguntas, pero lo que vamos a hacer es tratar de reducir y tomar nada más las preguntas que están más importantes, las que creemos que son más importantes para toda la congregación. Eso va a ser el próximo domingo 18, después del servicio normal. Después de esa reunión, el día lunes o martes que sigue, sería el 19 o el 20 de octubre, vamos a estar mandando las papeletas para que puedan votar. Esta votación va a ser exclusivamente para los miembros de la iglesia. Entonces, todos los que son asistentes regulares, siempre se les va a estar mandando información, pero no van a poder votar. Tienen que asegurarse que sea para el 21, que ya esté puesto en el buzón. Para que así el día 25, que sería el domingo 25, estaremos contando todos esos votos. Si usted no quiere poner esa papeleta en el correo, la puede traer ya sea cualquier día antes del domingo 25, la puede dejar en la iglesia. Tenemos dos cajas, ya sea en la caja de correo o hay otra caja en el edificio de a un costado. Tenemos una caja donde podemos depositar todas las papeletas. Entonces, si usted se siente cómodo trayéndolo a la iglesia, pues tráigalo, acompáñenos a la iglesia el domingo y puede entregar la papeleta ahí también. Y si no, si lo piensa mandar por correo, asegúrese que lo mande para el 21 para que podamos recibir esa papeleta a tiempo. Porque si no la tenemos para el domingo en la tarde, no va a contar su voto. Esa es toda la información que tengo en este momento. Cualquier pregunta pueden hacérsela al pastor Jorge o a mí. Y vamos a estar atentos a todas las preguntas que tengan para poderlas responder. Gracias, hermanos. Bendiciones.